Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a tener que empezar diciendo algo de la enfermedad de la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, como una información, ¿no? A ver, vamos a utilizar acá. Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar claro que no todo el que consume es un adicto. La adicción es un problema de salud, no de comportamiento. Es una enfermedad cerebral crónica. No todo el que consume es un adicto. Aquí, por ejemplo, lo que distingue a un adicto de alguna persona que no sea adicta es la causa por la cual consume y la forma en que consume. Hay una definición muy sencilla de la adicción que nos dice que es la más sencilla, que esa viene de hace muchos años. Esa la dio Marty Mann. Esa se usa en las... Marty Mann fue una doctora que ingresó a la comunidad terapéutica, a la primera comunidad terapéutica que intentó buscar la salida de la situación de los enfermos, de los que tenían este problema de salud. Ella escribió un libro sobre una adicción específica y definió como adicto aquel que tenía un continuo y progresivo problema por su manera de consumir en cualquier área de su vida. Hay formas más precisas de definir la diferencia entre unos y otros, ¿verdad? Aquí nos dice, al llegar este es un compartimiento de experiencia. Aquí estamos en una comunidad terapéutica que tiene dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la ayuda mutua, es la solución común, la psicoterapia espiritual, pero en grupo. Es lo que en nuestro enunciado se manifiesta como el compartimiento de experiencia, fortaleza y esperanza. Para lograr un compartimiento más amplio de la experiencia de las primeras personas que estaban encontrando la salida de la situación que experimenta un adicto en cuanto a la manifestación de su enfermedad. La manifestación de la enfermedad es la impotencia, el no poder no consumir. Eso lleva implícito que para el adicto el consumo no es una elección, no es su voluntad la que determina que consuman, ni tampoco va a ser su voluntad la que pueda lograr que no consuman, ¿no?
aquí nos dice, cuando llega al capítulo, esto es un compartimiento de experiencia. Para ampliar el alcance del compartimiento de experiencia, se escribió un libro de las primeras 100 personas, poco más de 100 personas, que estaban logrando no la recuperación, el control de la enfermedad, la salida de esa situación de no poder no consumir. Esta enfermedad es una enfermedad incurable, progresiva y terminal, ¿eh? Pero el que tiene la enfermedad no lo determina que consuman, porque aquí nos habla de varios tipos de consumidores. Nos habla del consumidor moderado, para el cual tiene poca importancia consumir o no consumir. Aquí mismo nos dice en una frase acerca de observaciones que hacen personas que consumen sin tener la enfermedad. Esas personas dicen, yo puedo consumir o no consumir. Una persona que tenga la enfermedad no va a poder decir, yo puedo no consumir. No es una elección, no es un acto de mi voluntad, es una reacción, ¿verdad? Es una negación inconsciente, no es manejado por la parte racional del cerebro, es manejado por la parte que maneja las emociones, la amígdala. Maneja las emociones y maneja las necesidades de supervivencia. Para el adicto es una necesidad de supervivencia pretender que puede negarse a vivir determinada emoción, ¿verdad? Entonces nos dice, si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, ¿verdad? O sea, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. El adicto ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo, ¿no? Estoy tratando de precisar quién es un adicto y quién no es un adicto. Acá nos hablan del consumidor moderado, nos habla del consumidor excesivo, que puede dañar su voluntad, que puede tener dificultades y todo esto, pero que todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir si encuentra una buena razón, o puede consumir con moderación. En este compartimiento de experiencia nomás nos hablan del consumidor moderado, el consumidor excesivo y el adicto, ¿verdad? En el artículo ese que les menciono yo de Martiman, nos habla también del adicto de situación, ¿verdad? El adicto de situación, hay alguna situación en su vida que implica, que trae como consecuencia que su comportamiento con respecto al consumo sea exactamente igual que el de un adicto, pero que perdiendo fuerza esa situación, ya él puede salir de ese estado de impotencia, ¿no? Si cuando deseándolo honestamente te das cuenta de que no puedes dejarlo, o si cuando consumes tienes poco control de la cantidad que consumes, lo que define al adicto es la causa por la cual consume. El adicto no consume porque quiera consumir, no consume porque se le antoje no consumir, porque se le antoje consumir. No consume porque elija consumir. El adicto consume porque no puede no consumir, porque existe un mandato bioquímico que responde a que nosotros inconscientemente nos estamos negando a vivir determinado tipo de emociones. Y es para nosotros el cerebro, ¿cuál es la enfermedad cerebral crónica? Que esa negación inconsciente la maneja como una necesidad primaria de supervivencia. El manejo de las necesidades primarias de supervivencia no se da en el lóbulo frontal, en la parte racional del cerebro. Ante las necesidades primarias de supervivencia se necesita una rapidez de respuesta, una reacción, ¿no? Cuando hay una necesidad primaria de supervivencia, de alimentarte, por ejemplo, no es que tú estés pensando, sino que hay un mandato bioquímico que te dice, consigue alimento, aliméntate, y una vez satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, también emite una señal de alto, ya está satisfecha esa necesidad, ¿verdad? Aquí esta enfermedad es de autodiagnóstico,
Nosotros tenemos una guía del primer paso, donde se analizan ciertas cosas con respecto a la enfermedad. No sé si ustedes recuerdan, pero yo les he hablado de, aquí no tengo el pizarrón, ¿verdad? Pero les voy a hablar más o menos del ciclo adictivo. Lo que desencadena el inicio del consumo es esa negación inconsciente, una negación de la cual no nos estamos dando cuenta que es lo que nos lleva a consumir, ¿verdad? Esas cosas son difíciles de entender. ¿Cómo no? Si yo fui el que elegí consumir, yo fui el que me dirigí hacia allá, hice lo necesario para tener la sustancia y la consumí. Para saber si hubiera podido hacer una elección, yo tendría que regresar a ese momento y ver que en ese momento no hubiera yo podido elegir otra cosa, porque me vi impelido a hacerlo por un mandato bioquímico que es una urgencia inaplazable, algo que no se puede dejar de obedecer. Es una enfermedad cerebral crónica. Eso desencadena el inicio del consumo. Cuando uno cree que ha encontrado la forma de soportar la vida, porque nuestra enfermedad, compañeros, viene de que no podemos, de que nos negamos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones. Las emociones no son producto de lo que vivimos, sino de lo que pensamos acerca de lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, nosotros, ese es nuestro problema, la producción de esas emociones que para nosotros nos lleva a negarnos sin darnos cuenta a vivirla. Entonces, esas emociones tienen que ver con lo que vivimos, con los contenidos de la vida, con la situación vital, ¿verdad? Entonces, y lo que produce la emoción es el juicio que hacemos sobre eso que vivimos, lo que pensamos sobre lo que vivimos, el acuerdo o desacuerdo con nuestra voluntad con respecto a lo que vivimos o no, ¿verdad? Y eso produce la emoción que yo me niego a vivir. Entonces el adicto empieza a usar, luego empieza a abusar y luego empieza a pasar a otra etapa, que es la adicción. Está el uso, está el abuso, tipos de consumo, el uso, el abuso y la adicción. El adicto cree que ha encontrado una panacea para soportar la vida. Su problema real es que le cuesta trabajo soportar la vida. Su problema real es, como nos lo dice nuestra literatura, que estamos desadaptados de la vida. El querer decir que estamos desadaptados de la vida quiere decir que estamos esperando a que la vida se adapte a nosotros y que no entendemos que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la vida. El problema real es que ante la realidad, ante lo que se vive, nosotros pretendemos fugarnos de la realidad, lo cual es imposible. Tú puedes pretender fugarte de la realidad y no lo vas a lograr. Y de lo que no te vas tampoco a lograr fugarte es de las consecuencias que tiene el pretender fugarte de la realidad. También se dice que tenemos una franca deficiencia mental, ¿no? Otra definición de adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. A pesar de cómo le va a un adicto consumiendo, ¿verdad? Le va mal, entonces no puede aprovechar su experiencia para modificar su comportamiento, porque este no es un problema de comportamiento, ¿no? Si a ti te dice un doctor que si sigues consumiendo, el consumo trae consecuencias adversas, el consumo en esa forma en que consumimos nosotros. Al creer que hemos encontrado una forma para soportar la vida, ¿verdad? Creemos que hacemos del consumo un estilo de vida, prepararnos para consumir, volver a... Entonces es una vida centrada en el consumo. Entonces, aparte de esa dependencia psicológica, de esa necesidad psicológica que atiende a la negación inconsciente, se va desarrollando una dependencia física, ¿verdad? Una reacción anormal, una reacción diferente a la de la mayoría de la gente. En nuestro libro, un médico da su opinión acerca de esto y
la parte más importante que trae lo que escribe el médico al dar su opinión es lo que se refiere a esa pérdida del control de la cantidad que consumes, que también se le llama compulsión física o alergia orgánica. Reacción diferente, reacción anormal, quiere decir reacción diferente a la de la mayoría de la gente. La palabra alergia pudiera resultar medio engañosa, porque si uno es alérgico a las fresas o al pescado, pues lo que hace es no comer fresas o pescado, ¿no? Pero nuestra alergia, nuestra reacción anormal consiste en que una vez iniciado el consumo, no se puede interrumpir el consumo. Consiste en que dejamos de atender, en que consumimos por más tiempo del que pretendíamos consumir. Consiste en que dejamos de atender las áreas de nuestra vida por no poder interrumpir el consumo. Entonces se van generando efectos nocivos en todas nuestras áreas de vida. Entonces está el inicio del consumo, ya una vez que existe la pérdida del control, la compulsión física. Acá tenemos un formato del sistema de vigilancia epidemiológico. Antes no venía tan completo, lo cambiaron hace poco. Y me menciona, por ejemplo, que se aparece la tolerancia. La tolerancia significa que cada vez necesitas consumir más cantidad de la sustancia para lograr los mismos efectos que lograbas antes con menos. O que tienes que cambiar de sustancia para lograr los efectos que te produzcan pretender que estás logrando no vivir esa emoción que te niegas a vivir, ¿verdad? Nos preguntan acerca de la tolerancia, la compulsión física, que es la pérdida del control. Ahora bien, les voy a decir una cosa. Si hay personas que todavía no presentan estos síntomas, está claro, como la enfermedad es una enfermedad progresiva, que si sigue consumiendo, va a ir presentando todos estos síntomas. Por ejemplo, si no presenta, por eso es muy importante entender bien esto y darnos cuenta de lo que estamos viniendo a vivir aquí. Antes, para que se declarara clínicamente que una persona era un adicto, se esperaba a que se presentara la compulsión física. Si no estaba presente la compulsión física, clínicamente los doctores, que no son los más calificados para tratar este asunto, acá han surgido muchas asociaciones médicas ya especializadas en adicciones, y esas asociaciones médicas señalan la necesidad de que haya entre esos profesionales más gente que conozca realmente, como lo llega a conocer el que la vive, la enfermedad. Entonces, se esperaba para declararlo clínicamente a que se presentara la compulsión. Pero si la causa, vamos a suponer que todavía no está la pérdida de control, no está la dependencia física, pero si la causa por la que consume el adicto, es decir, por esa negación, por esa negación inconsciente, haciendo que el consumo sea la respuesta a una urgencia inaplazable provocada por el mandato bioquímico, y sigue logrando el efecto de que él siga consumiendo, pues va a llegar a presentarse la pérdida de control y la compulsión física. Todo esto que les digo está basado en la experiencia. Aquí tenemos, no están en este momento todos, pero este lugar que empezó a trabajar no sé cuántos años, ha visto pasar por aquí a muchísima gente. Y yo sé que si una persona que no tiene la compulsión, pero sí la causa por la que consume, es la causa por la que consume un adicto, y él sigue consumiendo, se va a presentar la compulsión física. Se va a presentar también al principio el aumento de la tolerancia, el necesitar cada vez mayor cantidad de la sustancia o un cambio de sustancia para lograr los efectos que
requiere para pretender negarse a vivir esa emoción. Eventualmente esta tolerancia, que al principio aumenta, con el tiempo va a disminuir. También cuando por alguna razón ya una persona que tiene un estilo de vida centrado en el consumo tiene que suspender el consumo, empieza a experimentar un conjunto de malestares biopsicosociales, que son los síndromes de supresión o de abstinencia, ¿verdad? Que consiste en los malestares físicos, psicológicos, y también, como ha desarrollado una forma de asociarse, de entrar en contacto con la sociedad que va ligada con el consumo, cuando interrumpe eso, le produce un conjunto de malestares biopsicosociales. Hay dos síndromes de supresión o de abstinencia. El que ocurre inmediatamente que tú dejas de consumir, del cual la severidad de los síntomas depende de la sustancia consumida, y ese es fácilmente superable. Y existe otro, ese se llama supresión temprana o supresión aguda, y existe otro síndrome de supresión o de abstinencia que no depende de la sustancia consumida, sino del daño que le hemos hecho a nuestro organismo, porque el consumo de estas sustancias que no son propias para el consumo humano, ¿verdad? Acabo de ver algo que nos dice que aunque el consumo de alcohol, por ejemplo, aunque sea moderado, daña la capacidad cognitiva de la persona, ¿no? Te va haciendo un daño, esas sustancias nos hacen daño de los pies a la cabeza, y muy especialmente al sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces la supresión postaguda, ahí los síntomas, la severidad de los síntomas no depende de la sustancia consumida, sino del daño que se le ha causado ya al organismo, ¿verdad? Los síntomas son distintos y son los mismos para todas las sustancias. Dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver situaciones sencillas, problema con la memoria, con el sueño, con la coordinación física, una sobrereacción emocional o una reacción disminuida a los estímulos en cuanto a la producción de emociones, dificultades con la coordinación física, con el sueño, con la memoria y muchos otros. El síndrome de supresión tardía tiene varios patrones, puede presentar varios patrones. Hay veces que parece ser que vaya mejorando y luego empeora, etcétera. Todo esto significa esta enfermedad es de automanejo. Entonces, todas estas cosas, compañeros, las tenemos que ir conociendo. Viene el aumento de la tolerancia, los síndromes de supresión, viene la forma en que estamos afectando todas las áreas de nuestra vida. En nuestra guía autodiagnóstico se habla de las áreas de vida interna y de las áreas de vida externa. En cuanto a las áreas de vida interna, se refiere al área física, al área mental y al área espiritual, y en cuanto a las áreas de vida externa, se refiere al área social, al área familiar, al área laboral o escolar en su caso, ¿no? Al área legal, al área sexual, al área económica, ¿no? Son los efectos nocivos que causa el consumo de un adicto. Entonces, si sin estas consecuencias la vida ya para nosotros necesitaba de algo para soportarla, necesitaba de algo para pretender que se podía huir de la realidad, dice nuestro libro, sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver, y se vuelve a iniciar el consumo. Está uno en ese ciclo adictivo que visto gráficamente, ahorita no tengo el pizarrón, visto gráficamente es una gráfica sencilla. Vivirlo es vivir un torbellino de dolor, un torbellino de nada que sea agradable, ¿verdad? Cuando uno empieza con esto, no se da uno cuenta de nada, puede decir
puede uno considerar hasta que la vida de los que no consumen es una vida que no está bien vivida, que no está haciendo, que no consumen en la forma. Y el adicto llega a creer que todos los que consumen, consumen en la forma que consume él. De repente, pasado el tiempo, te das cuenta que muchas gentes con las que tú consumías, y consumían hasta excesivamente o de otra forma, no tenían el problema de la adicción. Entonces, para resolver este problema, entonces aquí en este formato ya empiezan a considerar si se presenta la tolerancia, si se presenta la compulsión física o pérdida del control de la cantidad que consumes, si se presenta la dificultad para controlar el consumo, si se presenta el síndrome de abstinencia, y aquí nomás se están refiriendo al síndrome temprano o agudo, si hay dificultad para reducir el consumo y si hay un uso persistente. Entonces, en nuestra guía autodiagnóstico es mucho más amplia, ¿verdad? La plataforma en la que se encuentra el adicto cuando empieza a buscar la salida de su situación, la salida que nos comparte la experiencia. Cuando vean aquí este título, cámbienlo por la salida. Ese era el título de esto, la salida que es el control de nuestra situación. No estamos hablando de una recuperación, no estamos hablando de una curación, ¿no? Es una enfermedad incurable que requiere, es controlable, que la mantengamos bajo control, atendiendo el tratamiento de la enfermedad, que es un tratamiento sui generis. En alguna ocasión vino aquí una persona y nos dijo que si era una enfermedad, ¿por qué no se le recetaba una pastilla, verdad? Pero no hay eso, no hay nada como eso. Lo que se necesita es dejar de producir esas emociones, ¿no? Acá en nuestra guía autodiagnóstico, que es la guía del primer paso, que por cierto es un producto de aquí, de la casa, que se usa en muchísimas partes. El primer paso, la plataforma en la que está ubicado el adicto, cuando se ve forzado a pedir ayuda para salir de su situación de no poder no consumir en la forma en que consume el adicto, dice, admitimos que somos impotentes, que no podemos no consumir y que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Eso es lo que dice realmente el enunciado del primer paso. Eso es lo que significa. Como está escrito ahí en los tableros y en todo eso, tal vez nos perderíamos o no lo entenderíamos. Impotentes ante el consumo. Vas a otro lugar y te dicen, si tú eres adicto no puedes consumir. Pues yo que los conozco a la mayor parte, con algunos otros tendremos que determinar la situación. Sé que son adictos y yo sé que consumir sí pueden, güey. Que lo que no pueden es no consumir. Que consumir, puta. He tenido noticias de que sí pueden consumir. De lo que no he tenido muchas noticias es que no puedan no consumir. De que puedan lograr el mantener controlada, el mantener la remisión del síntoma, que no esté presente el consumo. El consumo es el síntoma, no es la enfermedad. Bueno, entonces en esta guía, y dice, acá dice impotencia, la parte conceptual de nuestra definición y tratamiento de la enfermedad se basa en algo que dice impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. La pérdida de las facultades de la voluntad es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. En otra parte, personas que no tengan este problema pueden decir, personas que consuman sin ser adictos pueden decir, yo puedo consumir o no consumir, yo puedo consumir hoy,
pero no tengo la imposibilidad de dejar de consumir, de no estar consumiendo. Yo puedo consumir o no consumir. ¿Por qué no puede él? Porque él es un adicto. Él tiene una enfermedad cerebral crónica, ¿verdad? Dice, la respuesta a estas observaciones es que él, adicto, no puede no consumir, porque esa es la manifestación, es una de las manifestaciones de la enfermedad. La impotencia, el no poder no consumir. Dice aquí, este no poder no consumir es la impotencia. Se nos dice que cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Y el hecho de que consuman no es una elección. Para el adicto el consumo no es una elección. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. El puro deseo no sirve. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Aquí se nos da la salida. Una salida en la que tenemos que estar trabajando constantemente para que ese cambio que vamos obteniendo y que no va a ser permanente, lo mantengamos mediante esa psicoterapia, le llaman espiritual. Es una psicoterapia que nos hace darnos cuenta de la verdad, de la que nosotros somos los que decidimos estar bien o estar mal, compañeros. Esta psicoterapia tiene que acudir a la sabiduría perenne, a la sabiduría correspondiente, a la sabiduría que viene desde siempre y que va a durar por siempre, que es donde se encuentra la verdad de las cosas y no lo que está en el mundo condicionado de allá afuera. Sí, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro, Católico y Adicto. Todas las religiones van a... A ver, ven para acá, ven para acá. Todas las religiones en esencia van a esa fuente de sabiduría perenne, budismo, católica, cristiana, evangélica, cualquiera va a esa fuente. Origen es esa fuente, la sabiduría perenne. Contienen la sabiduría perenne. Ahora, ya esas religiones contienen los principios de sabiduría perenne, pero a través de su manejo han perdido su capacidad, su poder transformador, hijo, porque le han estado añadiendo cosas o no han entendido las cosas como son. Te voy a poner un ejemplo, los evangelios, hijo. Los primeros que no entendieron los evangelios fueron los que lo escribieron. No es una lectura fácil, es una lectura esotérica que viene debajo de las líneas. Tiene su razón de ser que sea así. Ahorita no traje mi libro de un nuevo hombre, ni el sermón de la montaña. Una persona sola no puede interpretar esto, ¿no? De esto no se necesita conocimiento. Los conceptos y las etiquetas no nos sirven. Nos sirve lo que significa, ¿verdad? Afortunadamente ahorita la lectura de aquí nos va a servir bastante. Contienen en su interior, acá tenemos un libro que se llama Espiritualidad Esencial, que nos habla de algunas de las llamadas religiones y algunas que no son religiones, ¿verdad? Por ejemplo, el budismo no es una religión, ¿no? Hay muchas que no son religiones, son contenidos de sabiduría perenne, ¿sí? Y aquí, como les dije ya, lo que se busca primero es la religión personal, no la religión institucional. Es la religión no a través de intermediarios ni de rituales. Ya dado eso, ese contacto con la verdad, tú puedes, nos dice que también aquí el libro, puedes pertenecer a cualquier agrupación religiosa que hayas conocido antes. Acá cuando llegan se les hace una entrevista y se les pregunta, ¿tienes alguna religión? Y todos te dicen que sí. Por idiosincrasia del pueblo mexicano, por la forma de ser, por la forma de desarrollo en que se ha desarrollado esta sociedad, antes todos te decían que eran católicos. Ahora está cambiando con el tiempo. Está aumentando el cristianismo y están aumentando otras religiones. Llegan hasta gente aquí que te dice que las... Pero tú les preguntas, ¿pones en práctica tus creencias religiosas? No hay quien las ponga.
Acá tiene un capítulo sobre los agnósticos. El creyente afirma que Dios existe, el ateo afirma que Dios no existe y el agnóstico no afirma ni una cosa que otra. Si yo les digo que si ustedes creen en Dios, que muchas veces eso se asocia con la palabra fe, eso no lo voy a saber yo por la respuesta que me den. Si hay esa creencia y esa confianza en Él, eso va a ser determinante para mi estado emocional, ¿verdad? El que alguien me diga que cree en Dios y no tenga una aceptación completa de lo que es, no cree en Dios. No hay forma de creer en Dios sin dejar de ser egoísta. Entonces, esto se tiene que llegar a la verdad, pero tiene que ser una práctica seria, no una práctica convencional ni nominal solamente. Ahorita vamos a ver algo al respecto, Alex. Dice aquí, para entender este hecho se puede acudir como la negación inconsciente a vivir determinado tipo de emociones, que no es producto de lo que vives, sino de lo que piensas respecto a lo que vives. Entre eso que piensas se cuela por ahí el acuerdo o el desacuerdo con tu voluntad. Esta negación inconsciente se explica porque ante la mentira, ante la ilusión de que puedes escapar, de que puedes dejar de vivir la situación dolorosa, el cerebro maneja esa necesidad de no vivirla como una necesidad primaria de supervivencia a través de un mandato bioquímico, que se puede decir como una urgencia inaplazable, algo imposible de desobedecer. Estos hechos determinan el inicio del consumo, causado por la dependencia psicológica que desencadena las demás etapas del ciclo adictivo, siendo la siguiente la compulsión física, la dependencia física o la pérdida del control de la cantidad que consumes. No de la pérdida del control de la cantidad de lo que haces cuando estás intoxicado, porque algo que no les mencioné ahorita es que de la compulsión física sigue la intoxicación, que es el estado patológico del organismo que no te permite tener un buen funcionamiento, ¿verdad? La pérdida del control no es lo que haces intoxicado, porque lo que hace alguien intoxicado va a ser diferente para el que es adicto que para el que no lo es, ¿no? En lo que nos tenemos que fijar más que nada es en la causa por la cual consumimos. Ahora, como es una enfermedad progresiva, aquí tenemos una tabla que nos habla acerca de la progresividad de una adicción particular. Nos va marcando ciertos puntos por lo que pasa. O sea, al marcarnos ciertos puntos, no nos marca el continuo de la progresividad, sino ciertos escalones por donde pasa. Cualquier tabla que nos marcara la progresividad de cualquier adicción a cualquier sustancia sería muy parecida a esta. Y el hecho es que si alguien consume por la causa que consume un adicto y sigue consumiendo, va a ir alcanzando todas las etapas de la progresividad de la enfermedad. Ese es el hecho, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Ahora, para lograr dejar de producir esas emociones, compañeros, tenemos nosotros que cambiar nuestra manera de vivir, que consiste en cambiar la forma en que ves lo que vives, en los elementos en que te basas, ¿no? Aquí tenemos una lectura. Dice: hoy la voluntad de Dios. Esta decisión exige aceptación continua, una fe que vaya aumentando y un compromiso diario con el proceso de recuperación. Eso lo tomaron de un manual de información al público número 14. Les voy a decir una cosa. De la admisión de la impotencia, de que no podemos no consumir, y de que por esa razón no nos podemos hacer responsables
de las distintas áreas de nuestra vida. No podemos cuidar nuestra área física, no podemos cuidar de nuestra salud, ¿no? La forma más obvia en que se ve es que estamos atacándola mediante el consumo, pero también se ve de muchas otras maneras. Acá se ve en que no asistes al médico, en que no comes a tiempo, un montón de cosas en que no cuidas tu salud. Tu área familiar no la puedes cuidar, tu área laboral no la puedes cuidar, ¿no? Esa guía es muy importante, compañeros, que la revisen ustedes. ¿Tú ya la tienes en mención? No, hay que darle una guía. ¿Tú, Moisés? Salió al baño. Ah, salió al baño. También hay que ver que la tenga. Entonces, hay que revisar muy bien todo eso. Acá dice la voluntad de Dios. Ahorita les hablé que ese consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, ¿cómo se puede hablar de él? Se puede hablar de que a pesar de que te vaya mal, tú no puedes dejar de consumir. Que no puedes aprovechar tu experiencia de que te va mal consumiendo, de que te va mal iniciando el consumo, porque una vez iniciado el consumo, ya cuando tienes la dependencia física, la pérdida del control de la cantidad que consumes y llegas hasta la intoxicación, va a haber consecuencias adversas. El consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, te dice un doctor, si usted vuelve a consumir, se va a morir, ¿verdad? Pues el adicto, aunque te diga eso, no puede dejar de consumir. Cuando le estoy hablando de todo esto, le estoy hablando de la experiencia que se ha acumulado en este lugar con tanta gente que ha pasado por aquí. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a tal desproporción? Acá en este compartimiento de experiencia nos hacen una comparación. Esto fue escrito en otro lugar, donde tienen otra forma de vivir y donde atraviesan la calle en las esquinas. No como aquí en México, que lo atraviesan donde quiera, o que si hay un puente para cruzar no lo usan. Es donde atraviesan la calle. Pues este cuate atravesaba la calle a media calle y lo golpeaban los automóviles. Y le pasaba una y otra vez. Tuvo consecuencias graves, fracturas, y no podía dejar de hacerlo, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar a eso? Locura, ¿eh? Te amenazaba la pérdida de la familia, te amenazaba el encierro, te amenazaba la pérdida del trabajo, las consecuencias adversas, y eso no bastaba para que tú pudieras dejar de consumir. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Había seriedad en mi actitud, yo ya había decidido no consumir. Estaba yo loco para que, a pesar de que me iba mal consumiendo, yo no podía aprovechar esa experiencia para modificar mi comportamiento. Entonces dice, estábamos desadaptados de la vida, estábamos en plena fuga de la realidad. Teníamos una franca deficiencia mental, esta locura específica de no poder no iniciar el consumo a pesar de que nos fuera mal consumiendo, ¿no? Esa locura. Entonces necesitamos, si nos quedamos en ese ciclo adictivo dando vueltas, un ciclo del que no podemos salir solos, pues es el desahucio, compañeros, porque es una enfermedad progresiva, incurable y terminal. Terminar quiere decir que tiene ciertos fines que tú puedes ir previendo, el encierro, la muerte prematura, todo el daño que le ocasionas a todo tu organismo, tus daños cerebrales, daños a todos tus órganos, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto al consumo del alcohol, que hizo esta progresividad, utilizaba los casos de cirrosis hepática en una fórmula para calcular qué tanta adicción al alcohol había en una población, ¿no? Entonces, es una enfermedad progresiva, incurable y terminal. Si no, se nos regresa la cordura, o sea, es decir,
la posibilidad de ya no cometer la locura de consumir de nuevo la primera, porque es la que importa. Consumiendo la primera, la historia se va a repetir, porque ya tenemos la compulsión física, pérdida del control de la cantidad que consumes o dependencia física. Entonces el problema está, y nos lo dice aquí el doctor, para los que no pueden consumir con moderación, lo único que puede dar resultado es la abstinencia completa y permanente. Y esto, la abstinencia permanente depende de estar dándole mantenimiento, dándole tratamiento a nuestro problema de salud. Porque si no, hay periodos de remisión, nos dicen que esta enfermedad es remisible, que puede estar durante un tiempo la remisión de los síntomas, pero que esta enfermedad es reincidible, ¿verdad? Que después de un tiempo corto o largo, en que no están presentes los síntomas, si nosotros dejamos de atenderla, se vuelve a presentar la reincidencia, se vuelven a presentar los síntomas de la enfermedad del consumo, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos es que nos sea devuelta la cordura, posibilidad que no está en nosotros, porque nosotros estamos admitiendo que no podemos no consumir, que nos sea devuelta por alguna consideración, por alguna forma, por alguna manera de interpretar la vida de manera diferente, que se logra a través del más alto grado de desarrollo que pueda adquirir el ser humano, que es el conocimiento de la sabiduría perenne, ¿verdad? Que es la verdad de la vida. Mediante ese grado de desarrollo, tú puedes ya no producir esas emociones y se puede dar el hecho de que no tengas la necesidad de volver a iniciar el consumo, lo cual equivale a que ya no cometas la locura de iniciarlo de nuevo, lo cual equivale a que respecto a esa locura se te ha regresado la cordura, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo lo que dice nuestra lectura aquí. Hoy la voluntad de Dios. Esta decisión exige aceptación continua, una fe, pero la palabra fe con el significado, porque no queremos perdernos en las palabras, sino en lo que significa lo que necesitamos. Una confianza y una certeza, una confianza absoluta que nos permita aceptar lo que se presente, sin el más mínimo deseo de que sea de otra manera, ¿no? Entonces ya le abonamos los primeros 3 indicadores de por dónde va el camino para solucionar nuestra problemática. Los 3 primeros pasos. Dice, una confianza que vaya aumentando conforme tú vas verificando que esto que vas viviendo es cierto, ¿no? Y que parece contrario a todo lo que la lógica mundana te dice, ¿no? Vas verificando, la confianza va aumentando, y un compromiso diario con el mantenimiento de nuestra condición en este sentido. Es una enfermedad de la cual no se nos da de alta, la cual tiene que estar en tratamiento continuo. Hay un montón de enfermedades que son crónicas y que hay que estarlas tratando ya todo el tiempo. Y eso que estoy hablando es para los que tengan la enfermedad de la adicción, no para los que no la tengan, ¿eh? Y no debemos de comparar, no hay ningún punto de comparación entre una persona que tenga la enfermedad de la adicción y por eso consuma, o una persona que consuma sin tener la enfermedad de la adicción, aunque mucha gente crea que con el hecho de que consuma está demostrando que es un adicto. Dice aquí a veces realmente vivimos el tercer paso y es maravilloso. No nos lamentamos el pasado ni tememos el futuro. Estamos satisfechos del presente, pero en algunas ocasiones perdemos de vista la voluntad de Dios. Acá, en la página 78, compañeros, las lecturas se van relacionando muy bien. Dice, no estamos curados de la adicción, nunca estamos curados. Lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia.
Lo que tenemos es la posibilidad de tenerla bajo control, que depende del mantenimiento de una condición en cuanto a nuestra forma de ver la vida. No quiero aquí meter palabras que los pierdan, porque se pierden en las palabras. Acá en lo que nos centramos es en lo que nos significa. El mantenimiento de una condición que nos permite ver la vida de determinada manera y que produce ciertos resultados. La aceptación de lo que es. Cada día es un día en el que tenemos que llevar a todo lo que vivimos, que esa es la determinación de lo que se nos presenta por esa inteligencia, no quiero ponerle nombre, por ello que tiene el control, por el todo. Todo esto va implícito en la sabiduría perenne. Eso que le llaman cualquier nombre, Dios, omnipotencia, luz bondadosa, inteligencia universal, sola llena todo el universo. La palabra voluntad de Dios no cabe. Voluntad tiene una posibilidad, voluntad tiene un cierto juego. Si ustedes tienen voluntad de algo, si ustedes quieren algo, hay la posibilidad de que ese algo se dé o no se dé. Hablando de ello, del todo, de la inteligencia universal, no hay la posibilidad que no se dé. ¿Ah? Entonces no cabe la palabra voluntad. Entonces, cada contenido de la vida que me toque vivir, yo tengo que saber que está determinado como un designio por Él. Yo sé que yo estoy aquí para que su divino propósito, por ponerle un nombre, o le quitamos lo de divino, para que el propósito de eso que organiza lo que ocurre se despliegue. Y esa es mi importancia. Esos son los principios de la sabiduría perenne. Eso es lo que debo yo encontrar, aunque me lo digan de otra forma, en lo que me preguntabas tú, Alejandro. Lo debo de encontrar ahí para saber qué es sabiduría perenne. Dice aquí, y ahí lo que debo yo decir es, se realice tu designio, se despliegue tu propósito. Yo estoy aquí para eso. ¿Cómo puedo servir más a tu propósito? Les preguntaba yo en la junta de ayer, ¿quién podría decir con toda sinceridad, hágase su voluntad de eso que lo estoy hablando y no la mía? ¿Quién puede decirlo sinceramente? ¿Ah? Vimos que no era tan fácil, porque con la boca lo podemos decir, pero la emoción, ¿cómo responde? ¿Cómo responde la emoción a cuando lo que ocurre no es lo que tú quisieras que ocurriera? Acá tenemos una lectura, compañeros, que dice, la aceptación, tu salvación. Ya llegamos al tercer paso, que es el que nos está mencionando aquí la lectura del día de hoy. Dice, la mayoría de las personas creen que para poder aceptar algo, primero lo que quieren poder aceptar tiene que cambiar para que lo puedan aceptar, y es al revés. Sin embargo, es justo al revés. Solo cuando lo acepten. Aceptar significa ausencia total de deseos para que las cosas sean diferentes de como son ahora. La resistencia al presente, en realidad la salud es la aceptación. La enfermedad es la resistencia al presente. La sabiduría perenne, ¿cómo nos lo expresa? ¿Verdad? La sabiduría es perenne en alguna de sus fuentes, por ejemplo en algún tipo de religión, nos dice, no os resistáis al mal. Si tú estás entendiendo lo que quiere decir este significado, entonces sí, en la religión que menciona esa sentencia, sí puedes encontrar esa sabiduría perenne. Si no lo entiendes, no te va a servir esa religión. Lo que estamos buscando es el contenido, el significado. No os resistáis al mal.
Resistirte es no aceptar, ¿verdad? Lo contrario de no aceptar es aceptar. Acepta aquello que tu mente califique como malo. Descalifica, quítale potencia a lo que tú piensas de las cosas como calificador de lo que ocurre, y dale potencia a de dónde provienen las cosas para calificar lo que ocurre. ¿No? Proviene del que está a cargo, del que sabe lo que hace y del que actúa a nuestro favor. Más adelante nos dice, la resistencia al presente en todas sus formas es una lucha sumamente absurda, no solamente porque genera daño físico, psicológico y emocional, sino porque sostiene las mismas limitaciones a través de los años. La mente humana es muy terca, continuamente se empeña en luchar con lo inevitable, ¿verdad? ¿Cómo quieres? Lo inevitable no lo puedes cambiar. Lo que es, inevitablemente es. Todo este es el contenido de la sabiduría perenne. La expresión de cómo te lo muestran te tiene que llevar a ese contenido. Dice acá, oponerte al fluir de la vida es un acto de ignorancia y además de suma arrogancia. Es creer que tú sabes mejor que la majestuosa inteligencia universal sobre cómo dirigir su obra cósmica. Sin una mente que juzgue la realidad sin la tuya y por lo tanto sin deseos para que ésta cambie, te liberas de tu ego, del que no eres, de aquel con el que te estás identificando. ¿No? Te unes a la inteligencia universal y a partir de ese sagrado momento, todo lo que alguna vez soñaste comienza a llegar, sin esfuerzo, sin lucha, sin deseos, solo relajándote completamente. Aceptar no es resignarte, aceptas lo que es en el momento. Puedes desear que el contenido del momento, que siempre es el mismo momento, ¿no? Lo que cambia es el contenido. Creemos que hay muchos momentos, pero hay un solo momento. La vida una eterna. Si tú las palabras las logras entender, entonces sí puedes encontrar en cualquier fuente de sabiduría perenne la comprensión y el conocimiento que necesitamos. Si no entiendes las palabras, si cuando te hablan de eternidad le asocias otra cosa que va implícita con lo anterior, de que consta de un solo momento, pero cuando hablas de eternidad, tú piensas en la duración. Ahora, para que algo dure para siempre, la única manera es que sea solo un momento, compañeros. Pero si no entiendes esas cosas en esta lectura, no tiene el poder transformador. ¿Eh? Entonces dice acá, aceptar no es resignarte, aceptar con un sí de corazón, decía por ahí, ¿no? Aceptar no diciendo ya ni modo, no resignándote, ¿no? Sin deseos de que sea diferente. Es hacer todo lo que está a tu alcance para que si quieres en el futuro el contenido de la vida vaya de acuerdo a lo que tú deseas. Pero cuando hablo de deseo, que sea deseo y no apego, sabiendo que hay deseos que satisfacen y deseos que no satisfacen, y que eso no depende de nosotros, sino del que establece los designios de lo que es. Acá dice, de esta forma reduces la tensión acumulada a través de los años o vidas producto de luchar contra lo inevitable y te entregas a la perfección de la vida, ¿verdad? Algunas personas creen que su felicidad depende de lo que ocurre o de lo que no ocurre. Juzgan que el contenido de la vida es deficiente porque no está ocurriendo aquello que según yo debería ocurrir. Y cuando yo utilizo la palabra debería, no tiene ninguna validez, ¿verdad? Esa fuerza imperativa de que algo debe de ser, no está en mis manos. Ya se nos mencionó acá que dejamos de jugar a ser Dios, ¿verdad?
¿Cómo se pondría Dios? Y otra vez se me salió la palabra porque es muy común, pero no, que no se pierdan en esa palabra, que no se pierdan en esa palabra. ¿Cómo se pondría Él si algo que Él designara no fuera? Mal, ¿verdad? Pero entonces a nosotros no nos queda eso de ponernos mal por algo que nosotros designamos o por algo que nosotros pusiéramos como un imperativo. Esto debe de ser así, y es el apego. Entonces dice aquí, te entregas a la perfección de la vida. ¿Crees que el momento es deficiente porque no está ocurriendo lo que debería ocurrir? Utilizando la palabra debería, alguien que no tiene la capacidad imperativa de que lo que él, de hacer que eso que él dice que debiera, sea, ¿no? Esto lleva a la frustración. Dice, o que está empañado porque está ocurriendo algo que no debería ocurrir, es lo mismo. Y de esa forma te pierdes la perfección inherente a la vida misma. Lo que ocurre es perfecto. Siempre ocurre lo correcto para el todo, y todo suceso es una ayuda. Dice aquí, tú crees que sabes, pero no lo sabes. Acá más antes se nos dijo que oponernos, resistirnos al fluir de la vida es un acto de ignorancia y de arrogancia. Acá te dice, te entregas a la perfección de la vida que siempre sabe lo que es mejor para ti y para los demás. Tú en realidad no lo sabes. El pensar fragmenta, el todo es impensable e inexpresable. Tú crees que sabes, pero no lo sabes. ¿Cuál es la prueba de que no lo sabes? La prueba es que deseas otra cosa distinta de lo que es. Y lo que es, aquí nos están diciendo, la vida siempre sabe lo que es mejor para ti y para los demás. Si tú estás queriendo ponerte algo, si tú crees que debe ser otra cosa, entonces no lo sabes. Ahí está la muestra de tu ignorancia y de tu arrogancia. Como no puedes aceptar las cosas como son, activas a través de tu resistencia al presente emociones de baja frecuencia, y como luego rechazas esas emociones, en nuestro caso, nos lleva a la negación inconsciente a vivirlas, pretender que hay una forma de no vivirlas, sufres. Este es el círculo del sufrimiento humano: resistir, sufrir, desear. Fíjense, compañeros, que ahorita que les estaba yo leyendo la invitación de la campana a sonar, aquí sencillamente en esta cuestión, estos pequeños fragmentos de texto que les leo se llaman gatas, y en estas gatas va sencillamente en este pedacito que yo les leo, va toda la terapia contenida, compañeros. Aquí les digo lo que estamos deseando. Bueno, aquí estamos utilizando un elemento terapéutico indispensable, la compasión, ¿no?, que es contrario a la autoobsesión y al egocentrismo, ¿no? La compasión no es una virtud, es una necesidad, es un problema de salud. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Eso no es lo que te dice el condicionamiento mundano. Esa es la verdad, la sabiduría del que te lleva al más alto grado de desarrollo. Es una cuestión de salud mental, la compasión. Es un ingrediente terapéutico contra la raíz de la enfermedad. Dice aquí, les deseo que dejen de sufrir. ¿De dónde hablamos que surge el sufrimiento? Ayer se los leí, que me estoy resistiendo
algún condicionamiento o apego de los de mi colección, algún apego de que las cosas deben de ser de determinada manera, de la forma que yo creo que debe de ser, pero yo no sé en realidad, porque las cosas siempre son lo mejor que pueden ser para mí y para todos. ¿De qué estamos hablando? De tener todo esto, no a nivel mental, sino de que ese funcionamiento sea a nivel emocional para que no se produzcan esas emociones que nos negamos a vivir. Acá les deseo que dejen de sufrir, que dejen de resistirse, que empiecen a practicar la respiración consciente. Si practican la respiración consciente, compañeros, ustedes van a callar la mente. Si tenemos conciencia plena en cada uno de nuestros actos, nuestra mente se va a aquietar. Hay prácticas espirituales en toda la sabiduría perenne, en todas ellas están las mismas prácticas, compañeros. Una de ellas nos dice, calma tu mente, concentra tu mente. En nuestra mente hay como un mono salvaje ahí loco, dando saltos, ¿verdad? Que aparte lo picó una avispa y aparte anda borracho el mono y brinca. Y nosotros creemos que tenemos que hacerle caso a lo que dice. Nosotros no somos nuestros pensamientos, es el espacio donde aparecen nuestros pensamientos. Son como las nubes que aparecen en el cielo. Nuestros pensamientos no sirven para decirnos lo que es, ni quiénes somos, ni cómo son las cosas. El pensar fragmenta. Tú no puedes pensar en algo que solo tiene sentido cuando se considera el todo, la interconexión de todas las cosas. Entonces, aquí les digo que empiecen a practicar la respiración consciente. Si están completamente conscientes de su respiración, no está la mente molestando, no está ese mono loco saltando ahí, ¿no? La plena conciencia, estar consciente de cada uno de nuestros actos, cómo tratamos cada contenido de la vida, como un obstáculo que está evitando que llegue el momento siguiente cuando se va a componer la historia de lo que es mi vida. Eso no sirve, porque cuando llegue ese momento siguiente otra vez va a ser un obstáculo que va a evitar que llegue lo siguiente. Si lo estoy considerando como un medio para un fin, y si no estoy entregado completamente a esto, no voy a obtener los resultados, ¿no? Le pedían a alguien permiso para fregar los platos, y los platos no se friegan para que queden limpios, se friegan por fregarlos, ¿no? También lo que nos dice de la mandarina. Si tú no te has acabado un gajo de una mandarina y ya estás pensando en el siguiente, compañero, no estás siendo capaz de vivir el presente, ¿no? Aquí en la lectura de hoy nos dice, no nos lamentamos por el pasado ni tememos el futuro. Estamos satisfechos del presente, ¿verdad? Otra de las cosas que necesitamos practicar es vivir en el presente, que es el único momento que hay, ¿no? No hay otro momento. Lo otro está en nuestra memoria o está en nuestra imaginación. Pero nuestro contacto con la vida, con nuestro contacto, si quieren, vamos a meter de nuevo el nombre de Dios. Nuestro contacto con Dios solo puede ser en este momento. Me encontraba lamentando el pasado y con temor al futuro. De pronto mi Señor habló, mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa, aguardé, Él continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Era. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil, yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. A esto que se le llama espiritualidad, que le podemos poner otro nombre, a esto que se le llama la manera
cambiar la manera de vivir, no lo que vives, sino la forma en que vives lo que vives, en lugar de la palabra espiritualidad. Tienes que llegar, también se habla de caminar con Él, de caminar con esa inteligencia que es la que ordena, que es la inteligencia universal, que sabe cómo dirigir su obra cósmica, ¿verdad? Por acá dice, acá adelante, que es la que mejor sabe qué es lo mejor para nosotros y para todos en general. Eso me están diciendo. Y para estar yo con Él, solo puedo estar si estoy en este momento. Hablábamos ayer de la memoria, de la imaginación, de la anticipación. No tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, fíjense cuántas formas de decirlo, pero que la forma y las palabras con que lo digo no me impidan llegar al significado de lo que digo. ¿Me entiendes, Alejandro? En algún lado te lo dicen, pero todo esto está presente en todas las fuentes de sabiduría perenne. En algunas te las expresan de determinada manera y en otras de manera diferente. ¿Y cuál es la manera? Caminar con Él en lugares. Acá dice algo muy importante. Dice, no nos lamentaremos del pasado. Acá en nuestro libro nos dicen que ese es un resultado que debemos obtener, ¿verdad? Tenemos un problema de salud del que nadie sana, y cuando digo la palabra sana, no la utilizo en el sentido de ya sanarla por completo. Tenemos un problema de salud que nadie controla siendo el mismo. Tiene que cambiar, tiene que ser otro, tiene que desechar las ideas, emociones y actitudes que han dirigido su vida. Y esos tienen que ser cambiados por todo este material del cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces acá dice, no nos lamentaremos por el pasado, ¿verdad? Porque ni temeremos al futuro. Esto nos dice, nos están hablando del tercer paso de la aceptación de lo que es. Acá esto está en el capítulo 5, compañeros. Tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, dejar de creer que nosotros determinábamos lo que vamos a vivir, ¿verdad? Si ustedes se ponen, echen la vista para atrás, ¿han determinado ustedes lo que van a vivir? No lo han hecho. Pues pierdan la esperanza de determinar ustedes lo que van a vivir, pero tengan la confianza de que lo que van a vivir es lo mejor, porque proviene del que tiene esa capacidad de darnos lo mejor para que vivamos. Dice acá, y esto nos lo dicen en forma metafórica, pero que no nos perdamos en las palabras. En este drama de la vida, o sea, que la vida, drama es un género literario, pero existe la comedia, existe. La vida no consiste en un viaje a Disneylandia, compañeros. La vida tiene toda clase de contenidos, tiene el dolor, tiene el sufrimiento, ¿no? Por eso me dice el drama de la vida. Él es nuestro director. Es el jefe, nosotros sus agentes. Esto es metafórico. Es el que pone lo que se vive. Es el padre, nosotros sus hijos. Esto es metafórico. No nos confundamos con la paternidad humana. Estamos hablando de otro tipo de paternidad. La mayor dice, teníamos un nuevo patrón, o sea, esa inteligencia universal que sabe lo mejor para todos y cada uno de nosotros, que sabe, que es el que está a cargo y sabe lo que es mejor, ¿no? Entonces, yo no tengo la confianza, tengo la confianza en eso, en lo que vivo,
no por cómo lo juzgo a mi mente, ni por si coincide o no con mi voluntad. Y de esa manera estoy dejando de producir esas emociones. Dice, Él proveía todo lo que necesitábamos, ¿verdad? Él tiene la capacidad de dar amor responsable. ¿De qué hablamos del amor responsable, compañeros? El que te da lo que necesitas y no lo que quieres. Porque lo que queremos, o lo que creemos que queremos, conforme vamos caminando, descubrimos que eso no era lo que queríamos. Eso va implícito en otra de las prácticas espirituales que tenemos que manejar, reducir nuestra motivación, reducir los apetitos y encontrar lo que realmente queremos. Y eso se va dando en el curso de la vida, compañeros. Eso, por ejemplo, está muy bien explicado en el hinduismo. Luego dice acá, Él proveía lo que necesitábamos. Y les decía yo aquí, ¿quién prefiere lo que necesita a lo que quiere? Estamos atascados en una forma enferma de vivir, no pudiendo renunciar a lo que queremos en pro de lo que necesitamos. Nos cuesta trabajo aceptar el amor responsable del que nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Nos cuesta trabajo aceptarlo de Él. Y nos cuesta trabajo aceptarlo y practicarlo entre nosotros, donde más bien lo que se da son complicidades. Porque no tenemos la capacidad de darle a otra persona lo que necesita y de aguantar su disgusto por no darle lo que quiere. Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él. A Él no lo tenemos que ver como algo lejano, lo tenemos que ver como algo dentro de nosotros. Y desempeñábamos bien su trabajo. Acá. O sea, nosotros estamos aquí ¿para qué? Para que su propósito se cumpla. ¿Cuál es su trabajo? Su trabajo es servirle a Él, propagar, reflejar este amor, que este cambio que vaya yo logrando sea como una onda expansiva que vaya extendiéndose hacia todos. Dice aquí, establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a estar bien, compañeros. No nos lleva a que no se realicen nuestros planes ni nuestros proyectos, porque eso ya de por sí no es así. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Allá del condicionamiento mundano, ¿en qué estamos interesados? En lo que podemos obtener para sanar de nuestro problema de salud. Tenemos que interesarnos en lo que podemos dar. Y de acuerdo a la sabiduría perenne, ¿verdad? Tú no, como todo lo que das regresa a ti, tú no te debes de preocupar por lo que obtienes, sino por lo que das, porque eso es lo que obtienes. ¿Verdad? Entonces es una forma completamente, la lógica mundana no me sirve aquí. Esta es otra lógica, es otra forma. ¿Ah? Cuando nos hablan de todo este tipo de cosas nos dicen paradoja. Las cosas parece que son al revés de como creyéramos. ¿Cómo que si no doy se me acaba? Pues si yo toda mi vida he creído que si doy se me acaba. Ahora, todo este conocimiento no puede ser conceptual ni a través de la mente, sino vivencial. Te tienes que arriesgar a vivirlo y verificarlo,
que es cierto. Entonces aquí dice, compañero, cada día de la vida te da la grandiosa oportunidad de elegir entre la paz y el amor o el sufrimiento y la resistencia. Y tú eres el que eliges. Ya les dije, nosotros queremos lograr la libertad de hacernos responsables de nuestro estado emocional, que no dependa de las circunstancias. Nosotros somos los que elegimos estar bien o estar mal. Y tú estás eligiendo continuamente, solo que no lo sabes. Eres tu propio salvador y tu propio verdugo. Siempre tienes estas dos opciones, en cada lugar, en cada circunstancia, con cada persona. Aceptar o sufrir. Estar bien o estar mal. ¿Qué elegirás en esta oportunidad? ¿Qué has elegido todos estos años? Tenemos que ejercitarnos en esta forma correcta de elegir. Tenemos que formar un hábito de esto, porque venimos llenos de malos hábitos. Siempre elegimos estar mal y decimos que estamos mal. Pues ¿cómo quieren que esté yo bien si ustedes están mal? ¿Y sobre qué puedo actuar? Sobre mí, no sobre ustedes. Entonces vamos a terminar de leer esta lectura. Dice, no nos lamentaremos del pasado. Ah, no, primero acá. Teníamos un nuevo patrón. Ajá. Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Y no es que nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida, que ya no teníamos la necesidad de pretender fugarnos satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes, que nos dimos cuenta de su presencia. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, ya somos otros. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Acá, dice aquí, y en general estábamos así, pero en algunas ocasiones perdemos de vista la voluntad de Dios en nuestra vida. Perdemos de vista que lo que estamos viviendo es el designio de aquel que sabe lo que es mejor para mí. De nuevo me vuelve a desviar lo que pienso yo de lo que vivo, o si coincide o no coincide con lo que yo quisiera o no quisiera vivir. Entonces, respecto al mantenimiento de mi condición para tratar este problema de salud, llevar a cada cosa que vivo, a cada cosa en cómo actúo, el hecho de que lo que vivo es lo que está determinado por el que más a mi favor determina las cosas, independientemente, aquí me dice, sin una mente que juzgue, que califique la realidad y por lo tanto sin deseos para que ésta cambie, te liberas de tu ego, te unes a la. Nuestra mente no tiene la capacidad de juzgar la realidad. Ya lo vimos. Buenas noticias, malas noticias, buena suerte, mala suerte. No nos lamentaremos por el pasado. Acá. Soñamos con borrar los errores del pasado, pero no se puede eliminar el pasado y estamos agradecidos de que así sea, porque el pasado ha sido para esto. ¿No? Esto es lo que nos ha traído aquí a obtener algo mucho más que el no consumo, sino eliminar la causa de no consumir, a tener la paz, a tener la aceptación de lo que es, a poder llevar a cabo esto de que somos
ahora vamos a ser nuestros propios salvadores en lugar de nuestros propios verdugos. De que le vamos a dar fuerza a nuestra capacidad de decidir si estamos bien o estamos mal. De que nos podemos hacer responsables nosotros de nuestro estado emocional. Y eso solo con este conocimiento que es la verdad, compañero. Este conocimiento nos habla de que hay dos realidades, la aparente y la verdadera, con las que están familiarizados, con las que estamos familiarizados. Aquello con lo que vienen ustedes cargando, no es cierto. Por eso hay que vaciar la mente. Dice aquí, nuestras experiencias anteriores nos han llevado al cambio que disfrutamos hoy. Aquí le ponen la palabra recuperación. Al cambio que estamos disfrutando ya hoy, ¿no? Un ejemplo muy bonito de este cambio, con respecto a algo que me comentaba, en el análisis final. Aquí tenemos 3 modelos para transformar nuestra mente. A menudo los demás son irrazonables, ilógicos, egoístas, perdónales de todos modos. Y así sigue esto, ¿no? Si eres honrado y franco, los demás pueden que te engañan. Sea honrado y franco de todos modos. Lo que tardas años en construir, alguien lo puede destruir de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, que no dependa de lo demás tu actitud, porque tú comprendes que al final da al mundo lo mejor que tienes de todos modos, al final de todos es entre tú y Dios, nunca ha sido entre tú y ellos de todos modos. Y aquí están palabras, pero ahorita platicando con un compañero, yo veo que este cambio se puede ir alcanzando, ya esa molestia por la forma en que alguien actúa, ¿qué es la ira, compañeros? La forma en que nos castigamos por lo que nosotros consideramos un error de otra persona. ¿De qué estamos hablando? De salud mental. Dice acá, nuestras experiencias anteriores nos han traído a empezar a disfrutar de este cambio. Este cambio lo tenemos que empezar a disfrutar, porque si no es gratificante lo que vamos obteniendo, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y no se va a poder mantener la remisión del síntoma. Y eso hay que estarlo trabajando todo el tiempo. Con la práctica podemos aprender a aceptar el pasado. Por ahí me habla del cuerpo dolor, ¿eh? Que es lo que no he aceptado de mi pasado. Estos son resultados necesarios a obtener. Si yo me sigo lamentando de mi pasado, si no le doy el valor, si no veo que sirve para algo magnífico, voy a seguir sufriendo porque no acepto. Y uno podrá estar sin consumir, pero sufriendo, compañeros. Eso ya se los he platicado. Y se va a volver a presentar el momento en que la ley de la gravedad del dolor te va a volver a llevar a lo mismo. Aquí dice, y cuando enmendamos nuestras faltas, cuando actuamos ya de otra manera, faltas son formas erróneas en que hemos considerado lo que es la vida. Nos reconciliamos con estos. Nos ayudan a eliminar las preocupaciones por el futuro, sabiendo quién es el que está a cargo, ¿no? Si practicamos diariamente estos principios, si los vivimos emocionalmente, no conceptualmente, en todos los aspectos de nuestra vida, podemos con toda la tranquilidad dejar los resultados en manos de quien están los resultados. Y dejar de estar preocupando por mover una mano u otra, manipulando para ver qué hago, para que las cosas sean como. Yo acepto las cosas como son, porque sé que es lo mejor para mí.
Los miembros que tienen esta confianza más sólida son los más capacitados para vivir en el momento presente, que es el único momento en que se vive, disfrutar, valorar y estar agradecidos. Y si hay gratitud, quiere decir que nuestra atención está puesta en lo que está y no en lo que no está. Esa es una forma viciosa de pensar. Porque lo que está es muchísimo, compañeros. Compárenlo. Está lo que no estaba. Y lo que no estaba es lo que los trajo aquí. Ya sea el consumo o cualquier otra cosa. Eso no estaba. No estaba esa sensación que yo viví con mi última experiencia. Ahora ya no está. Pero tú, en lugar de poner tu atención en lo que está ahorita, pones tu atención en lo que no está. Y así no puede surgir la gratitud, solo surge la frustración. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? A ver, Alejandro. Acércate, por favor, mijo. En lo que ustedes nos enseñan sobre la sabiduría perenne, están los budistas. Yo he visto que uno de los principales cuestiones que trabajan los budistas es la compasión, ¿verdad? Ahorita me quedó muy claro. No te quieras perder en palabras, mijo. ¿No? No el budismo, la compasión. Nuestras mismas vidas, dice este libro de transmisión de experiencia. La vida de cualquier gente depende de la constante preocupación por las necesidades de otros y de lo que hagamos por resolverlo. Eso es la compasión, hijo. Y en general la vida de cualquier persona depende de que deje de estar pensando en sí mismo y piense en los demás. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. Trata de no sacar de tu archivo o de catalogar conceptos o atarlo con etiquetas. Procura expresarlo de cualquier forma. Está el egoísmo inteligente y el egoísmo estúpido. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya han alcanzado, los pueriles en cuanto a que le falta desarrollo, no en cuanto a una forma despectiva, los que ya van alcanzando un determinado grado de desarrollo, trabajan en beneficio de los demás. Y ese es el egoísmo inteligente, porque están trabajando, al trabajar en beneficio de los demás, es la forma más directa en que trabajas tú en tu propio beneficio, hijo. Entonces, bórrate las etiquetas, bórrate los contenidos, busca los significados. Entonces yo recuerdo que como adicto activo y alcohólico activo, fui falto de compasión hacia mi familia y a mí mismo. No, fuiste autoobsesivo y egoísta. ¿Eh? Lo contrario de eso es la compasión, hijo. Gracias. De nada, hijo. Sí, Nemesio. Ahorita acabo de decir que no hay que mirar. Soy Nemesio y soy uno más de la casa. Adelante. Acabo de decir ahorita que no hay que mirar al pasado. Pero si esas personas, vamos a decir, se alimentaban de eso y estar diciendo acuérdate, acuérdate, acuérdate. Y usted te acaba de decir ahorita que hay que fijarse nada más en nosotros y fijarnos también en aquellos. Ahí cómo lo podría yo manejar, o sea... No, tú traes muy fijo, Nemesio, el problema de que estás buscando en qué están mal los demás, hijo. En tus participaciones en varias juntas sale la idea de que tú estás molesto con la forma en que han actuado contigo, mijo. Tú tienes que lograr la libertad de estar bien independientemente de las actitudes de los demás. Tú no vas a corregir. No vengo a trabajar en los demás, vengo a trabajar en mí mismo y en ser compasivo. Si tú como enfermo causaste tanto daño, entonces no es esta la única enfermedad. ¿Cómo vas a tratar a otra persona que esté equivocada, que esté enferma?
Pues con compasión, como te han tratado a ti, como tratas a un enfermo, mijo. No queriendo imponer tu punto de vista. Pero si esa persona te dice, pues dime algo, defiéndete. No, nada defiéndete. Lo que va a modificar todo y lo que va a provocar un cambio es tu actitud, no lo que digas ni que te defiendas. No es un juego de ataque y defensa. No es un juego de ajedrez ni de dama. Ella sí lo tomó. Pues sí, que lo siga tomando así. La última discusión. Si no encuentra el oponente del otro lado del tablero, va a dejar de hacerlo. Porque la última agresión que hubo aquí entre los dos, dicen, es que allá me dijeron así, que si tú me provocas con agresión, yo tengo que darte con agresión. Y tú ya no vas a provocar con agresión. Ya van a dejar de estar jugando ese juego pendejo que se traen. Pues sí. No sé cuántos años llevan jugando eso. Pues son pocos, son 4 meses, o sea, después de 25 años empezamos a jugar esto. Pues ya, ojalá, y déjalo tú de jugar y ese juego es de 2 personas, güey, sí. Sí, pues como se dice allá afuera, para pelear se necesitan 2 pendejos, pues hay que se quede uno. Y no lo tomes como pendejo ni nada, sino amorosamente, mijo. Ok. Órale, mijo. ¿Alguien más, compañeros? Sí, David. David, ahorita bueno, ya retrocedemos un poco a la lectura, al principio. Podría llegar a lo que es sabiendo que tengo un control, digamos, del cuerpo. Llega un control en mí, tengo la idea de tener un control, una estabilidad emocional. ¿La enfermedad trabaja manipulando las emociones? No. Las emociones se presentan cuando tú calificas lo que vives de acuerdo a si es bueno o malo según tu criterio, o si concuerda o no concuerda con tu voluntad. Y la emoción, el no poderla vivir, es lo que produce, es lo que desencadena los síntomas de la enfermedad, hijo. Ahora, que tú tengas un control, que ya dejes de producir esas emociones, solo se va a ver cuando con el transcurso del tiempo, mijo. Si puedes aceptar todo lo que vives, si dejas de no querer, no vivir lo que la vida te ponga, entonces vas bien. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Si consumes o no consumes. Aquí, en algún formato, se nos pide que pongamos un pronóstico. Se nos pide un diagnóstico, un pronóstico. El pronóstico es indeterminado. Se irá determinando de acuerdo en la manera que tú vivas lo que vayas a vivir. No de acuerdo a qué cosas vas a vivir. De acuerdo en la forma en que vivas lo que vayas a vivir, si las vives sin que te produzcan esas emociones que te niegues a vivir. Porque esa negación inconsciente a vivir esas emociones, esa va a permanecer siempre. Antes se creía que la incurabilidad de la enfermedad se debía a que la compulsión física nunca desaparecía. La negación inconsciente tampoco desaparece. Lo que debes de hacer es dejar de producir esas emociones. Yo creo que este papel que les leí ahorita, y se los había yo leído ayer, la aceptación, tu salvación. Tú eres tu salvador o tu verdugo. Tú tienes que ser capaz de hacerte responsable de tu estado emocional, de no justificar tu estado emocional por las circunstancias que vives ni por las actitudes de otras personas. Tú eres el responsable de tu estado emocional. Tú eres el que decide estar bien o estar mal. Si puedes llevar eso a la práctica, vamos bien. Pero eso se va a ver viviendo, hijo. ¿Sí me entendiste, David? ¿Alguien más, compañeros? ¿No dijo?
Bueno, pues entonces yo les agradezco mucho. Nada más. A ver, espérate, sí. Porque se me hace muy bonita esta parte donde soy Carlos. Entiendo así como la forma más sabia o la única forma que no alcanzamos, yo no alcanzo a vislumbrar eso, el dejar de tener un propósito en la vida, sino de qué manera yo, a lo que es inevitable, que es el propósito, y que el propósito ya está hecho y el propósito es lo mejor, es mi actitud hacia ese propósito, porque no le voy a poner condiciones. O sea, no hay una planeación de mi parte hacia qué va a ser mi futuro, sino saber que ese futuro, como es absolutamente incapaz yo como ser humano de saber qué va a ser algo, es mi actitud hacia él. O sea, de una aceptación absoluta. Sí, y esa es la libertad humana que nadie te puede quitar. Pero es la libertad humana que es muy difícil que alcancemos, mijo. Nuestra actitud ante las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Te acuerdas de Víctor Frank? Esa es la libertad espiritual. Esa nadie te la quita, ni encerrándote. ¿No? Y aparte está la ley de la... Si tú le das la bienvenida a la vida, y aquí lo dice al principio de la lectura, compañero. Si tú le das la bienvenida a la vida responde amistosamente. ¿No? Está la sincronicidad, está el estado de gracia. Y aquí lo dice de otra forma. Dice, la mayoría de las personas creen que para poder aceptar algo, primero aquello tiene que cambiar para que sea lo que ellos están dispuestos a aceptar. Sin embargo, es justo al revés. Solo cuando lo aceptas, cambiará. ¿Verdad? O sea, está la ley de la intención y el deseo. Si tú estás alineado con todos estos principios espirituales, con todas estas prácticas, el ahora, el dar, la compasión, combatir la autoobsesión, etc. Si tú estás alineado con todo eso, si tú estás en unidad con la central motriz del universo, todos los poderes no hemos de estar en el infierno más tiempos y todos los poderes del cielo se combinarán. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás os será dado por añadidura. Viene una parte muy bonita que estuvimos trabajando hace poquito, hijo. A ver, vamos a ver si así. Los alcances superiores del deseo. La delicia de ser sin esfuerzo. Todos los seres humanos son como niños, excepto los que se han emborrachado de Dios. Nadie llega a la madurez sin liberarse de la voluntad del yo. Si tu voluntad la adecuas a la voluntad de Él, si ya te liberas de tu propia voluntad, basado en la confianza, ¿verdad?, llegas a la madurez. Acá dice, la delicia de ser sin esfuerzo. Entre los participantes avanzados, la lucha y el conflicto desaparecen en buena parte. Vivir y crecer se convierten en algo espontáneo.
una condición que en el budismo se llama esfuerzo sin esfuerzo. Se continúa la práctica meditando, orando, sirviendo, pero tales actividades resultan naturales y espontáneas. Sirviendo, y yo, por lo que te conozco, aquí sirviendo, uno sirve, hay muchas maneras de servir, ¿no? Pues realizando nuestras actividades, todos tenemos capacidades y dones específicos, ¿no? Si las pones en servicio de los demás, hijo, lograrás la plenitud. Dice, tales actividades resultan naturales y espontáneas. Cuando se alcanza el despertar y se disuelve el yo separado, desaparece toda sensación de logro personal. El buscador se ha convertido en sabio. Aquí tengo otra, hijo. La delicia de ser sin esfuerzo. Cada vez es menos necesario forzar las cosas y por fin se llega a la no acción, donde no se hace nada ni se deja nada sin hacer. El maestro no hace nada y sin embargo no deja nada sin hacer. El sabio continúa actuando y sirviendo, pero tales acciones paradójicamente se experimentan como respuestas espontáneas de cada situación, sin que intervengan motivos ni necesidades personales. Al estar libre de apetitos, conflictos o compulsiones, el sabio tiene la capacidad de responder con facilidad y propiedad ante cualquier circunstancia. Meister Eckhart, que es un místico, dice ser sin esfuerzos, acto sin causa. El taoísmo dice no hacer, no acción. El budismo, no actuar es el punto vital de las grandes acciones. Los sabios sumergidos en la alegría de su naturaleza auténtica ya no actúan para buscar la felicidad o lo sagrado. Más bien sus acciones son expresiones de lo sagrado y se vuelven parte de lo que en el hinduismo se llama lila, el juego divino. Tales sabios son capaces, como decía Ramakrishna, de experimentar la bienaventuranza divina que fluye en cada acción y en todas las percepciones. Seguir la bienaventuranza se ha transformado en expresar la bienaventuranza. ¿Me entendiste más o menos, Franco? Sí, ahí voy, mijo. Yo, he estado leyendo un libro de Carlos Castañeda. Carlos Castaneda, sí. De conocimiento silencioso. ¿De qué? Conocimiento silencioso. He visto que pues, habla sobre un punto abstracto, de una perspectiva no paralela a la realidad. O sea, que entabla con eso del espíritu, o sea, ¿qué me puede decir? El chamanismo es otra fuente de sabiduría perenne, mijo. Y Carlos Castaneda es el que manifiesta, pero ahí el que enseña, el que transmite es Don Juan, mijo. O sea, sí entabla con estos... Claro que sí. Sobre espiritualidad siempre se dice lo mismo, nomás que siempre te lo dicen de diferentes maneras. De diferentes maneras, mijo. Y el chiste es encontrar en donde esté lo que estamos trabajando aquí, ¿no? ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Bueno, entonces les agradezco mucho, ¿eh?